Hola, buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Soy Adatalis Castillo y bueno, vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Gracias por conectarse. Y bien, a ver, antes de dar pase a Ramón, vamos a hacer lo que, bueno, vamos a explicar un poquito rápidamente el tema de nuestra comunidad y luego ya le doy pase a Ramón para que pueda explicar su tema que está muy interesante, el tema de IoT y todo el tema de ciberseguridad. Bien, bueno, comentarles un poquito. Nosotros somos Latam Cybersecurity by Woman. Ahora, antes éramos Peruvian Community of Cyberwoman, pero cambiamos debido a que en nuestra comunidad también tenemos miembros, las chicas que son de otros países. Entonces, para no ser un poco inclusivas, hemos cambiado. Y también tenemos embajadores que son de otros países. A ver, rápidamente, ¿no? Nuestra comunidad se fundó el año pasado. Bueno, soy una de las fundadoras. Iniciamos esta aventura con Alison Lara. Ambas somos ingenieras y vemos todo el tema de ciberseguridad. Y lo que queremos hacer es promover, inspirar, incentivar a que más chicas se inserten a esta carrera que es muy, 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 muy bonita. Bueno, nuestra misión y nuestra misión es empoderar, motivar y que se cree conciencia en las mujeres sobre las oportunidades de carrera que hay en ciberseguridad, y nuestra visión es aumentar la diversidad mediante la introducción de más mujeres en esta rama, ¿no? Y nosotros queremos ser una comunidad de apoyo que les permita a ustedes que fomenten conocimiento, experiencias y asesoramiento. Bueno, estamos publicitando esta lámina en todas nuestras redes porque lo que nosotros estamos buscando son miembros y embajadores. Los miembros vendrían a ser las mujeres y los embajadores son los caballeros. Entonces ya tenemos bastantes miembros y bastantes embajadores, como pueden verificar. Ambos los tenemos nosotros un grupo donde interactuamos directamente. Y bueno, no, esta lámina que está recalcando que somos una comunidad independiente, sin ánimo de lucro, creada para mujeres por mujeres especialistas en ciberseguridad. Y bueno, no, que recalcamos que queremos promover la equidad de género. Entonces, por ello que tenemos en nuestro equipo miembros y embajadores que son los chicos. Entonces, los que están interesados y que están viendo este webinar, únanse a nuestra comunidad, todos son bienvenidos. Bien, un poquito quiero recalcar lo que se viene la otra semana. La otra semana vamos a tener una semana de empoderamiento femenino, lo hemos llamado así. Melissa Nole va a dar una charla el 9 de abril y en este caso, quien les habla, yo, Adatalis Castillo, voy a dar también una charla de ciberseguridad para todos. En este caso voy a hacer voy a recalcar, ¿no? Melissa va a hablar sobre el tema de privacidad y el uso del Internet, así que está muy, muy, muy interesante. Su tema es Darknet and Privacy, comprender algunos de los distintos tipos de usos que puedan darse en nuestra información a través de Internet. El 9 de abril no se lo pierdan, ya la vamos a lanzar la publicidad por nuestras redes. Y el 11 de abril estaré dando un webinar llamado Ciberseguridad para Todos, donde vamos a ver conceptos básicos para las personas que se quieren iniciar. Entonces, espero que le va a servir bastante. Bueno, luego vamos a hacer la publicidad respectiva, pero quería mostrarles un poquito eso. ¿Dónde nos encuentran? Estamos en todas, casi, bueno, las principales redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook, LinkedIn. Tenemos el grupo de Telegram donde están nuestros miembros y nuestros embajadores. Tenemos Meetup, nuestro correo donde nos pueden escribir si quieren alguna información, de repente quieren algún detalle más, quieren que le pasemos ciertas plantillas de repente de los webinars, y nuestro canal de YouTube donde subimos nosotras los videos de estos webinars que estamos dando. Y bueno, vamos a tratar de generar un poquito más de material. Bien, he tratado de explicar rápido para que Ramón pueda continuar. Ramón, te voy a compartir la pantalla. A ver. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Natalis. Bien, bien Ramón, voy a darte el pase para que tú puedas continuar con la charla, así que nada, vamos a escucharte atentamente, así que, y dale, el espacio es tuyo. Perfecto. La charla que tendremos hoy es IoT, ciberseguridad, securizando las cosas.
Bien, mi nombre es Ramón Zorrilla, Ramón Eduardo Zorrilla. Soy experto en ciberseguridad. Lo que trataremos hoy con este tema, IoT, ciberseguridad, securizando las cosas, es mostrar los diferentes aspectos que conforman el Internet de las cosas, así como las vulnerabilidades que amenazan al humano conectado. Trataremos de hacerlo lo más básico posible porque no tenemos tiempo para dar un tallercito. Haremos lo más breve posible que se pueda entender qué es el Internet de las cosas, qué vulnerabilidades lo amenazan y cómo podemos defendernos sin necesidad de ser expertos en la materia. ¿Que quién soy? Hay que dar una breve explicación. Mi nombre es Ramón Eduardo Zorrilla, como lo acabo de decir, catedrático universitario, asesor de monográfico. En mi labor como asesor de monográfico, propuse que en mi país, para quienes nos están escuchando, República Dominicana, se hiciera como trabajo de grado, como tema primario de trabajo de grado, se tomara en cuenta la ciberseguridad. Gracias a eso se realizaron trabajos de fin de grado en basándose en la ciberseguridad, básicamente. Soy columnista de varios periódicos de la zona de Punta Cana, donde resido, y escribo la columna hashtag ciberseguridad RD, donde toco puntos específicos. También soy security speaker, programador por demás, porque la ciberseguridad, entre otras cosas, abarca la programación, así que sí, tiro algunos códigos de vez en vez. Consultor de ciberseguridad, hay que, en ese tenor, hay que ir orientando a las empresas a que deben invertir en ciberseguridad y dejarles claro que no es un gasto, es una inversión. Como no, también diseñador gráfico. Esto parece algo fuera de contexto, porque como le he dicho ya un par de veces, soy consultor de ciberseguridad, pero como diseñador gráfico soy cofundador de la empresa familiar que se dedica básicamente al diseño gráfico. Hemos crecido con diseño gráfico, fotografía, hemos agregado otras cosas como programación. Actualmente estamos agregando la ciberseguridad como propuesta para los clientes. Antes de continuar con la charla, quiero felicitar a la comunidad Latam Cyber Security by Women por esta interesante iniciativa de promover la ciberseguridad en mujeres. Ya tenemos muchas mujeres en la comunidad de ciberseguridad, muy buenas, por cierto, todas, y que se esté haciendo este tipo de iniciativas para agregar nuevas es aún más interesante. Así que les exhorto que comuniquen la existencia de esta comunidad. De hecho, ya explicaba a inicios a Taris que cambiaron el nombre para que fuera más inclusivo. Bien, pueden encontrarlo en todas las redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, como Ramón E. Zorrilla. A iniciar la charla. Bien, el tema central es el Internet de las cosas, Internet of Things, IoT. El Internet de las cosas, como lo dice su nombre, es la composición de dispositivos interconectados a través de la red. ¿Quiénes componen el Internet de las cosas? Muy buena pregunta. El Internet de las cosas está compuesto por múltiples dispositivos que usamos cotidianamente, como los dispositivos de ejercicios que graban nuestros movimientos y se comunican con otras máquinas para hacer estadísticas en base a nuestros movimientos, las casas que ya están interconectadas, los marcapasos que ya se ha descubierto y que pueden ser hackeables, los vehículos, las alarmas, las cámaras, los celulares, en múltiples áreas incluso ya del saber se han incluido cosas que pueden comunicarse sin necesidad de la interferencia de un humano. En ese momento esa cosa entra al Internet de las cosas. Elementos que componen el Internet de las cosas. Tenemos los sensores de clima, los power plug, las luces inteligentes, los sensores de las puertas,
los sensores de movimientos, los sensores de vibración, los smart gateways, los detectores de humo, todas estas cosas que usamos cotidianamente pertenecen al Internet de las cosas porque se comunican entre ellos a través de la red. Más adelante daremos algunos tips para que se sepa cómo utilizarlos cada uno de estos componentes a través de la red de manera segura. Ojo, no estoy diciendo que sea seguro al 100%, pero siempre es bueno un candado que ninguno. Internet de las cosas. ¿Desde cuándo estamos escuchando este término? Bueno, el primero que propuso este concepto de Internet of Things o IoT fue Kevin Ashton en el Auto ID Center del MIT en el 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencias en red o RFID, como se conoce por sus siglas en inglés, y tecnología de sensores. Bien, aquí hay algunos términos que se van a entrecruzar y al final nos llevarán a lo mismo. Internet de las cosas, lo acabamos de explicar, son dispositivos interconectados. Más adelante daremos una explicación un poquito más profunda. Internet of Everything, IoE, un término que se está utilizando recientemente gracias a nuestros amigos de Cisco. El Internet del todo o Internet of Everything es una gama de conceptos que entre ellos en una pequeña esquina se encuentra el Internet de las cosas, que partiendo de este término Internet of Everything, el Internet de las cosas solo es un punto entre todo lo que se puede hacer de manera interconectada. La domótica, que como explicábamos en la diapositiva anterior, son el conjunto de sensores que podemos tener en una casa y en ese momento la casa se vuelve inteligente. Internet of Everything. Este término que gracias a nuestros amigos de Cisco, vuelvo repito, se está utilizando para englobar entre todas esas cosas al Internet de las cosas. Se define como Internet of Everything, como la conexión inteligente de personas, procesos, datos y cosas. En ese punto, cosas está el Internet de las cosas. Internet of Everything. Este concepto extiende el énfasis del Internet de las cosas. Y bueno, lo extiende tanto que las comunicaciones de máquina a la comunicación de máquina a máquina se utiliza para describir sistemas más complejos que también abarcan personas y procesos. En ese momento en el que se incluyen personas y procesos a la interconexión, en ese momento se llama Internet del todo o Internet of Everything, porque el Internet de las cosas solo son cosas conectadas sin la intervención de un humano. Los pilares del Internet de las cosas lo han dividido en 4. Tenemos las personas, que es la conexión de persona a persona o people to people. Tenemos data, que es la conexión machine to machine, máquina a máquina. Las cosas, y en ese punto se engloba el Internet de las cosas. Y el proceso, que es lo que se hace a través de los otros 3 ejes, personas, data y cosas. Y todo eso, esos 4 pilares, engloban al Internet del todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Internet del todo e Internet de las cosas? Son términos que van, por así decirse, de la mano. Tenemos aquí que el Internet de las cosas son todas las comunicaciones entre máquinas. Y se dice que IoT y M2M son sinónimos, por así decirlo, porque el IoT son cosas, objetos, sensores, máquinas
conectadas. Y el machine to machine o M2M son máquinas interconectadas que se comunican entre ellas a través de la red. Como habíamos dicho anteriormente, el concepto IoE es más expansivo e incluye, además, entre otras cosas, las comunicaciones máquina a máquina. Tenemos también aquí entre el versus, para dejar claros los términos antes de irnos a lo técnico, que las interacciones de máquina a persona, machine to machine, y las de persona a persona son, o sea, entre las cosas que decíamos ahorita. El concepto de IoE es más expansivo e incluye además comunicaciones M2M y las interacciones de máquina a persona, machine to people, y las de persona a persona, people to people, asistida por tecnología. Todas estas interconexiones, es bueno que quede claro, están asistidas por tecnología, como se denota aquí, en los pilares del Internet del todo. Dispositivos interconectados. Bueno, hay un dato que quiero dar antes de, siempre es bueno dar los datos estadísticos. La proyección mundial de habitantes para el 2030, según las Naciones Unidas, va a ser de 8.500 millones de personas. La población mundial para el 2030, según Naciones Unidas, va a ser de 8.500 millones. Pero, ¿y los dispositivos interconectados? Bueno, en el 2002 teníamos que eran solamente 1 millón de dispositivos. En el 2003 era 500 millones de dispositivos. En el 2014 eran 14.400 millones. Si se fijan en el crecimiento exponencial a través de los años de las cosas, cada día hay más dispositivos o cosas conectadas entre ellas a través de la red y comunicándose de manera insegura, y se ha demostrado a través de los años por la cantidad de malware y exploits que se propagan a través de la red. Recientemente vimos el caso de los ransomware que infectaron a dispositivos desde España hasta Sudamérica. Tenemos aquí que para el 2020, 10 años antes de los 8.500 millones que dice la ONU que habrá de habitantes en el mundo, ya tendremos 50.000 millones de dispositivos conectados. Un dato interesante. Solamente para el 2030 habrán 8.500 millones de personas. Y para el 2020 tendremos 50.000 millones de dispositivos conectados, comunicándose entre ellos. Bueno, vámonos a lo técnico ahora. Motores de búsqueda de dispositivos interconectados. Pero, ¿qué son los motores de dispositivos interconectados? Conocíamos los motores de búsqueda como Google, si se quiere Yahoo también, Bing, que se utilizan para buscar documentos indexados a través de la red. Pero los motores de búsqueda de dispositivos interconectados no son como los buscadores de páginas web, como el señor Google, si se quiere. Esos motores de búsqueda encuentran única y exclusivamente dispositivos conectados a Internet con, y lo pongo entre comillas y en rojo, configuraciones erróneas de seguridad. ¿Por qué configuraciones erróneas de seguridad? Eso es simple. Cuando compramos una cámara web, una nevera inteligente, una lavadora inteligente, si pregunto aquí en el panel, ¿quién se ha fijado en la seguridad que utiliza, el cifrado que utiliza estos dispositivos cuando se conectan a la red? ¿Quién ha configurado quién ha configurado la seguridad? Cuando la conecta y le dice que le dé acceso a la red inalámbrica, al popular Wi-Fi.
Si levanta la mano alguien, será el único. Por eso son configuraciones erróneas de seguridad. El problema es que las personas se encargan de comprar dispositivos inteligentes y no tienen idea de que al unir ese equipo inteligente nuevo a la red de su casa o llevarlo a su casa y que ese dispositivo le pida acceso a su red, está vulnerando el resto de todo lo que esté ahí y le está dando acceso a ciberdelincuentes, no solo a los dispositivos, sino a sus correos, a sus redes sociales, a sus cuentas de banco, si se quiere decir. Ya los bancos están teniendo otro tipo de seguridad para que puedan tener acceso a sus plataformas. Bien, los filtros que nos permiten hacer los motores de búsqueda de dispositivos interconectados, y esos filtros son limitados cuando se tiene el acceso gratuito que dan estos motores de búsqueda, que ya más adelante diremos cuáles son estos motores de búsqueda, y los más famosos son el país, la ciudad, el puerto, la red, que en este punto nos permite colocar una dirección IP específica y buscar a ver qué tenemos interconectado a través de ella. Hostname, puedo buscar, por ejemplo, todos los servidores Apache que estén conectados en el mundo a través de la red. Tan simple como eso, pongo Apache y me aparecen todos los servidores Apache que están conectados. Porque pertenece al grupo de dispositivos interconectados. Ojo, Apache no es un dispositivo, pero corre a través de un dispositivo. Aquí vemos unas imágenes que son bastante conocidas para algunos y para otros la habrán escuchado. Tenemos a Shodan, el famoso Shodan, Census, Fofa. Son unos motores de búsqueda bastante intuitivos. ¿Por qué digo intuitivo? Porque tienen un navegador que permite ingresar datos simples, como por ejemplo algún hostname que pertenezca a una marca cualquiera. Cisco, por ejemplo, Microtik, Ausdom, por ejemplo, cámaras web. En el simple hecho de poner cámaras web, también en ese navegador me muestra todas las cámaras web interconectadas a través de la red en el mundo. Y si estas cámaras no tienen ningún tipo de seguridad, dígase, por ejemplo, lo básico, usuario y contraseña, yo puedo ver lo que esa cámara está viendo con el simple hecho de dar un clic en la IP que me muestra después de que el motor de búsqueda de dispositivos interconectados me muestra todas las cámaras interconectadas. Por ejemplo, aquí hice una prueba para que lo vean. Si se fijan, yo coloqué en el navegador de Fofa Apache y me aparecieron todos los servidores Apache que corren a través de dispositivos en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 26, casi 27 millones de servidores Apache corriendo. Y la cantidad de datos que me muestra, por ejemplo, aquí vemos direcciones IP, país, los datos, las etiquetas que se ven, por ejemplo. Son esos los datos que nos muestran de manera básica estos motores de búsqueda que pueden ser utilizados de manera maliciosa y que son usados diariamente realmente por los ciberdelincuentes. Que quiero hacer una referencia en este punto. Se ha escuchado diariamente el morbo de la palabra hacker, dándole como sinónimo ciberdelincuente. Un hacker no es un ciberdelincuente. Al contrario, un ciberdelincuente utiliza conocimientos hacking
para realizar sus fechorías. Los hackers, de manera pura y simple, se encargan de conocer los sistemas de manera íntima, y encontrar vulnerabilidades para parchear esas vulnerabilidades. A diferencia de los ciberdelincuentes, que las encuentran estas vulnerabilidades y, y en ese punto se aprovechan de ellas para sacar algún provecho financiero. Bien, tenemos aquí a Censis. En Censis quise ser un poco más específico. En vez de buscar un servidor, ¿por qué no? Buscar un gestor de bases de datos, MySQL. Y me mostró una serie de servidores MySQL corriendo en el mundo. Y me dan una serie de datos que se pueden ver incluso aquí, que pueden ser aprovechados de manera maliciosa. Aquí vemos la IP, por ejemplo. Aquí incluso me dice que se está corriendo a través de una, si bien se fijan en el pingüino que está ahí, hace alusión a que ese servidor que está corriendo este gestor de base de datos está corriendo a través de un sistema operativo Linux. Estas IP, si se hace alguna auditoría, se pudiera ver si hay alguna vulnerabilidad, que en otro momento haremos algún taller de scripting y ese tipo de cosas para ver cómo se pueden aprovechar este tipo de informaciones que se obtienen. Shodan, el famoso Shodan. Shodan es uno de los más utilizados. De los motores de búsqueda de dispositivos interconectados, tenemos a Shodan. Shodan, por alguna extraña razón, fue muy utilizado en su momento y es el que más se conoce de los motores de búsqueda de dispositivos interconectados. Si vemos, aquí utilicé en el buscador de Shodan, utilicé esta etiqueta, cámaras IP cámara, y me mostró 121.220 resultados de cámaras IP. Y vemos la cantidad de información que tienen estas sobre las cámaras. Por lo menos, vemos entre las cosas, cámaras IP, la dirección IP por la que corre esta cámara, el país, United Kingdom, Reino Unido, el tipo de contenido, el control de caché y cómo se encuentra la conexión. Aquí vemos otro que se encuentra en la República Checa. Otro tenemos aquí que se encuentra en Panamá. Este de Panamá tiene otro tipo de seguridad porque, si se fijan, a diferencia de los demás, no me mostró la IP. Me está diciendo que está ahí la cámara, pero no me dice qué cámara, dónde está, qué cámara es, cuál cámara es, no me lo está diciendo. Esa cámara tiene otro tipo de seguridad que es válido porque hay información que no la está mostrando y no puede ser aprovechada por ciberdelincuentes. Bien, los desafíos de la ciberseguridad del Internet de las cosas. Este es el punto principal de esta charla, mostrar los diferentes
desafíos que tenemos en el Internet de las cosas. Como vectores de ataque tenemos el acceso no autorizado. ¿Cómo así el acceso no autorizado? El Internet de las cosas corre a través de una interfaz web. Esa interfaz web, ¿de qué manera la tenemos securizada? Para que si yo conozco la IP o el hostname de esa IP, por ejemplo, cámarazorrilla.com sería un hostname que para mostrar la cámara en ese momento, la cámara IP. ¿Cómo yo securizo eso? ¿De qué manera yo hago que complicársela a los ciberdelincuentes? ¿Cómo yo les digo, no, mira, esta cámara sí está aquí, pero tú no tienes acceso a ella? ¿Cómo yo se la complico? La cosa básica que se debe hacer en este tipo de casos y que viene como configuración básica, de hecho, la petición de usuario y contraseña. Eso, si se quiere, para agregarle algún factor de seguridad extra, agregarle un doble factor de autenticación como un token de hardware o un token por software, para agregarle un doble factor que para acceder a la plataforma necesiten tenerlo. Porque el usuario y la contraseña sería lo más básico y eso se puede obtener a través de la web. Porque el usuario y la contraseña se introduce a través de la web. Y ahí sería bueno tocar el punto del phishing, porque esos datos personales de las personas, como usuarios, contraseñas, se pueden obtener a través de phishing en ingeniería social. Si la persona no tiene un concepto básico de qué significa la seguridad, de que dar clic a diestra y siniestra no es seguro, que antes de dar clic debemos leer la procedencia de eso que nos envían para evitar ser pescados en el anzuelo del ciberdelincuente. Cuando nos llega un correo, debemos cerciorarnos del remitente. ¿Quién nos envía ese correo? ¿Por qué nos envían ese correo? ¿Por qué si Juan y yo nos comunicamos siempre en español, por qué ahora Juan me manda de repente un correo en francés o en alemán? Y recuerdo entonces, Juan no habla alemán ni francés. Entonces en ese momento ese correo se desecha y puede incluso hasta notificarse como spam para evitar ser víctimas. Ese acceso no autorizado se puede lidiar de esa manera por ese punto. Robo de datos. Este robo de datos se consigue a través de lo que mencionamos hace un momento, del phishing, la pesca, la ingeniería social, que a veces se confunden y dicen, no, que la ingeniería social no es más que una serie de preguntas cuyas respuestas nos ayuden a perpetrar y hacernos de cualquier dato digital de la víctima. Eso es la ingeniería social. Y en ese punto podemos obtener robo de datos. La propagación de amenazas. La propagación de amenazas, eso es, por ejemplo, nos llega un mensaje por WhatsApp, eh, Telegram o cualquier otra mensajería. Puede incluso llegarnos hasta por correo a través de phishing. Y en el momento en que damos clic o descargamos ese archivo adjunto que nos mandan o abrimos ese video que nos enviaron, en ese momento estamos dando acceso a una amenaza y la estamos propagando. ¿Cómo la estamos propagando? Dependiendo del tipo de malware, esa amenaza se puede diseminar a través de la red e infectar otros dispositivos e incluso expandirse fuera de mi red. Estos vectores de ataques hay que mitigarlos lo más que se pueda, porque, repito, como habíamos dicho, como dije al principio,
La seguridad al 100% no existe. Y el que le diga que hay seguridad al 100%, esa persona está en un búnker, él tiene la llave del búnker y no tiene internet. De las cosas que podemos hacer para evitar que nuestras cosas interconectadas sean, sean una puerta para los ciberdelincuentes es el monitoreo constante, saber hacer un mapeo, escanear los dispositivos y saber cuáles son las peticiones que están haciendo esos dispositivos a través de la red. ¿Por qué ese dispositivo, por ejemplo, la lavadora, que solo lava, por qué la lavadora de repente quiere hablar con Netflix, por ejemplo? ¿O por qué la lavadora de repente le dio por no sé, descargar cosas? Si la lavadora es para lavar, o en su defecto, como es una lavadora inteligente, la lavadora es para notificar, pero para notificar a su usuario, a su dueño. Tenemos que hacer estrategias basadas en riesgo. ¿Por qué estrategias basadas en riesgo? Porque estas estrategias nos permitirán ir un paso adelante de los ciberdelincuentes. Si basamos una estrategia en por ejemplo, que un riesgo potente puede ser, ¿y si se va, y si se va la luz? ¿Qué pasaría con los datos? Sería un riesgo muy básico, pero si se va la luz, ¿qué pasa con los datos? Si hacemos una estrategia basándonos en la teoría de que si se va la luz, ¿qué pasa con los datos? Podemos posteriormente, si se va la luz, tener seguros esos datos y que donde estén almacenados esos datos no sea interferido por el apagón. Eso si hacemos una estrategia basada en riesgo. Se lo estoy poniendo lo más básico posible para que sea un poco entendible para que no son del área y puedan entender con conceptos básicos de cosas cotidianas a qué nos referimos. Priorizado de recursos críticos. ¿Cuáles son los recursos críticos? Los recursos críticos pueden ser, por ejemplo, los servidores de base de datos. Eso es un recurso crítico. A esos servidores de base de datos debemos priorizarlos, darle toda la atención posible y tener como eje fundamental que si pasa A, B, C o H o R, por ejemplo, ese servidor de base de datos no sea afectado. ¿Por qué? Porque los datos corren a través de él. ¿Qué tipo de mecanismos de seguridad tienen estos servidores de base de datos? Que es un recurso crítico. ¿Qué tipo de cifrado tienen esos servidores de base de datos? ¿Qué tipo de acceso tienen las personas que interactúan con los servidores de base de datos? ¿Quiénes son los que interactúan con los servidores de base de datos? Debemos priorizarlos. El pentesting. Con el pentesting nos permitimos la evaluación de dispositivos y debemos tener como un eje focal, por así decirlo, evitar el despliegue sin el pentest. ¿Para qué utilizamos el pentest? El pentest nos permite atacarnos, si se quiere, a nosotros mismos, para testearnos, saber a qué somos vulnerables y qué debemos hacer para evitar que ese tipo de vulnerabilidad de terceros nos deje fuera de la red. Eso es el pentesting. El pentesting es muy interesante y depende de la envergadura de la compañía, en lo más posible hacer pentesting automatizados.
para que minuto a minuto nos ataquemos nosotros mismos y descubramos nuevas vulnerabilidades que debamos ir tapando y evitar que terceros las descubran y la utilicen en contra de nosotros. Sistema cifrado de transporte. Tenemos los certificados de seguridad que corren a través del transporte o de capa en su versión anterior, que es SSL, que ahora se están actualizando y migrando hacia TLS. Hacemos un paréntesis aquí para explicar esto. Los certificados SSL, los certificados de seguridad, están basados en un cifrado asimétrico, es decir, el par de llaves, el famoso par de llaves, la llave pública y la llave privada. La llave privada es la que tiene la página web en este caso, y la llave pública es la que se disemina entre los usuarios de la página web. Y cuando, por ejemplo, yo entro al banco, bancozorrilla.com, y pongo el usuario, ojo, cuando yo hago la petición al banco y digo, yo quiero entrar al banco, en ese momento voy con la llave pública y se descifran los datos para que sea visible para mí la página del banco. Y cuando yo pongo el usuario y la contraseña, ese usuario y esa contraseña está siendo protegida con un cifrado. ¿Por qué? Porque la página está corriendo bajo un socket de seguridad. Si se fijan en el navegador de la página, arriba en el navegador web, se enciende al lado de la dirección, en este caso bancozorrilla.com, una señalización verde o se ve el candadito, otro punto en el que pudieran darse cuenta si la página es segura también, es el protocolo. Por lo general es HTTP. Cuando está corriendo a través del socket de seguridad de SSL o TLS, se le agrega una S que significa secure o seguridad en inglés. Es decir, el protocolo sería HTTPS. Si tiene esa S al final, significa que nuestros datos ingresados en esa página están siendo cifrados y están siendo protegidos de alguna manera. Otro punto que debemos tocar es evitar el despliegue sin pentest. Porque como decíamos hace un rato, el pentest es lo que nos permite saber a qué somos vulnerables. Securizar la interfaz en la nube. Eso es lo básico que debemos hacer para protegernos, para proteger el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas se comunican entre las cosas se comunican entre ellas a través de una interfaz web o en la nube, como se quiera popularizar o se ha popularizado ya, que la nube no es más que servidores remotos que se encuentran diseminados en el mundo. Y ese acceso a ellos se conoce como la nube. Las cosas que debemos hacer para securizar nuestra interfaz en la nube es cambiar los datos de acceso predeterminados. ¿Por qué? Porque un dispositivo, el que sea, sale hoy y ya mañana el usuario y la contraseña predeterminado, y le estoy poniendo como lejos, ya mañana, es decir, 24 horas después, ya está en la web el usuario y la contraseña predeterminado de ese dispositivo que salió hoy. Por eso, lo primero que debemos hacer cuando recibimos un dispositivo que se conecta a la red, a Internet, es cambiar ese acceso predeterminado por un usuario, una contraseña. La contraseña, sin importar lo robusta que sea, siempre puede ser vulnerada, pero traten de que no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sea algo más robusto. Debemos activar el bloqueo a los 3 intentos
Así cuando se intentan 3 veces el acceso a nuestra interfaz, la interfaz se bloquea y manda notificaciones. Mira, intentaron acceder a la web 3 veces desde esta IP. Y dependiendo de la interfaz, te manda incluso desde la región desde donde intentaron acceder. Evitar susceptibilidades de cross-site scripting. Evitar susceptibilidades de cross-site scripting y de cross-site request forging, XSS y CSRF. Explicaremos más adelante qué son este tipo de ataques basados en scripting. Cross-site scripting o scripting de sitio cruzado, como lo quieran traducir. Es un tipo de vulnerabilidad o bug de seguridad en aplicaciones web que permite a ciberdelincuentes inyectar código. Cuando la web per se tiene habilitada la inyección de código o está corriendo el código por descuido del programador en el frontend y no en el backend, en ese momento se le puede hacer inyección de código malicioso, para hacernos de la web o hacernos de los datos de los usuarios de esa web. Este tipo de cosas a los desarrolladores, a los encargados de la seguridad de plataformas, deben cubrirlas, o sea, evitar que se inyecte o quitar ese punto, esa parte limitada, quitarla, evitar que se inyecte, que sea posible la inyección de código. O sea, como política de inyección de código debemos quitar la parte de inyección de código para evitar que terceros, poniendo un código X de inyección SQL, por ejemplo, o una inyección JavaScript, tan simple como eso, se hagan de nuestra web o de los datos de los usuarios que confían en nosotros. Cross-site request forgery o falsificación de petición de sitio cruzado. Eso es esta es una especie de cross-site scripting con esteroides. Y explicaremos más adelante por qué y daremos algunos puntos para que puedan ser diferenciados entre uno y otro. Este ataque fuerza al navegador de la víctima, validado con algún servicio, a enviar una petición a una aplicación web vulnerable. ¿Para qué es eso? Para hacernos con los datos de la víctima. Ojo, y no solo datos personales, sino datos bancarios e incluso hacer transacciones bancarias sin que la víctima se dé cuenta. Un poquito más adelante ya veremos algún ejemplo gráfico de esto. Y seguimos con la securización de nuestra interfaz web. Pero ¿qué sucede? Se habrán preguntado algunos con el cross-site scripting. ¿Qué es lo que pasa realmente? Simple. O sea, el perpetrador descubre alguna vulnerabilidad de un website que tiene permitida la inyección de código, lo que mencionábamos hace un rato. Debemos evitar que en nuestras webs sea permitida la inyección de código para proteger tanto a nosotros, los dueños de la web, como los datos del usuario. Como segundo punto, el perpetrador inyecta el código malicioso a la web y roba las sesiones de cookies, que son las que almacenan los datos de los usuarios. Para eso, con fines maliciosos. Como punto 3 tenemos que
para cada visita al website, la, para cada visita que se haga al website después de haber inyectado el website con script malicioso, entonces dejaremos activado la, la petición de script maliciosos. O sea, dejaremos activado esa parte que permite que se inyecte a la web script maliciosos. Entonces, como punto 4, ahí en ese momento es donde el perpetrador, el ciberdelincuente, en este caso, no hacker, que un hacker no es un ciberdelincuente, recibe los datos del visitante, a quien él suplantó, por así decirlo, de cierta manera, a modo backend, y obtuvo los datos durante los 4 procesos. Y en el último proceso obtiene los datos que él puede utilizar posteriormente para hacerse de algo personal del usuario o del visitante de la página. El cross-site request forgery o falsificación de petición de sitio cruzado. El perpetrador, en el punto principal, falsifica una petición de transferencia de fondos de un sitio web. El perpetrador, como punto 2, embebe la petición en un link, en un hipervínculo, y se lo envía al visitante, quien se va a registrar o a iniciar sesión dentro de una web. El visitante le da clic en el punto 3 al link y de manera inadvertida está enviando la petición al website. Y antes de pasar al último punto, quiero dejar claro este punto del dar clic. Este punto del dar clic. ¿Por qué quiero dejar claro? Esto pasa porque las personas dan clic, como explicaba hace unos minutos, a diestra y siniestra, sin cerciorarse tan siquiera de a qué le están dando clic o por qué yo recibí este link, para qué lo recibí. Siempre que les llegue algún link, eso como punto como una pequeña guía, si se quiere, una recomendación. Siempre que les llegue algún link, deben cerciorarse de dónde viene ese link y por qué nosotros lo estamos recibiendo el link. Y para qué quieren hacernos llegar ese link. Tienen que tener ese punto bien en claro. Como última parte, después de todo el proceso, el website valida la petición y transfiere los fondos del visitante hacia la cuenta del perpetrador. Si se fijan, al principio se demostraba que la petición que falsifica el perpetrador o el ciberdelincuente es una petición de transferencia de fondos. Por eso es que aquí, entonces, cuando ya le llega, luego de todo el círculo vicioso, si se quiere decir así, cuando le llega la petición al perpetrador, le llega entonces la validación del website y le transfiere los fondos al perpetrador. Bien, las diferencias entre el cross-site scripting y el cross-site request forgery. ¿Qué diferencia sería la más notable ya como punto final antes de terminar esta pequeña charla? Sencillo. En el cross-site scripting, el perpetrador inyecta código. El perpetrador inyecta código directamente al website donde se va a loguear luego un visitante. En cambio, en el cross-site request forgery, el perpetrador lo que hace es falsificar una petición
y en vez de enviársela al website, el perpetrador se le envía al visitante para que entonces, a través de esa petición falsificada, el visitante se logue de manera errónea donde no tiene que hacerlo y entonces empieza el círculo vicioso. Espero que haya sido marcada bien la diferencia. En el cross-site scripting, el perpetrador inyecta código y en el cross-site request forgery, el perpetrador ya tiene un vínculo malicioso que redirecciona al visitante a otro sitio. Estamos suplantando la identidad de Banco Zorrilla. Y entonces ahí el visitante, escribiendo los datos de su supuesta cuenta, al final lo que se los está escribiendo es al perpetrador o al ciberdelincuente. Espero que la diferencia se haya visto bastante marcada y hayamos podido entender lo que es el cross-site scripting y el cross-site request forgery. Ya en otra ocasión haremos algunos ejemplos más tangibles como la inyección de código y la falsificación de peticiones para que lo vean un poco más físico y no tan superficial como ahora. Bien, por mi parte es hasta aquí. Espero que les haya gustado lo que les mostré de manera superficial en cuanto al Internet de las cosas. ¿Alguna pregunta que tengamos por ahí? Hola Ramón, sí, bueno, tengo una consulta. Mira, si bien hablas de la parte de la seguridad del Internet de las cosas y bueno, de lo vulnerables que hoy en día, bueno, somos en cuestión de empresas, ¿no? De repente, ¿conoces de soluciones que, como eso es un tema relativamente nuevo, eh, ¿cuál es alguna solución que de repente proteja o cuál ha sido tu experiencia con la protección de toda la parte de IoT como tal, ¿no? No sé, bueno, de repente en la parte de healthcare o en la parte de industrias, no lo sé. ¿Has visto alguna solución que realmente podrías decir, wow, esa solución sí, sí me ha funcionado, de repente tratando de colocarla en protección o algo? Sí, sí. De hecho, Cisco, cuando creó el concepto de IoE, Internet of Everything, creó una serie de gama de productos basados en el Internet de las cosas de un punto de vista seguro. Y tengo entendido por experiencia de otras personas que esos productos funcionan bastante bien y de manera muy, muy segura en cuanto al Internet de las cosas. Ah, ya, ok. De la marca Cisco. Sí, sí. Ya, voy a anotarlo ahí para poder ver, porque eso, de cierta manera sí es importante ver la parte de la protección, ¿no? Si bien sabemos que somos vulnerables y todo, pero hoy en día con el ataque, por ejemplo, a los marcapasos, a de repente como tú mismo dices, ¿no? De repente una casa inteligente o algo, ¿cómo se protegen las personas normalmente? ¿Cómo se podría proteger una persona común de este tipo de ataques, ¿no? Si no tiene los recursos para hacerlos, no sé, si hay alguna recomendación que podamos tomar en cuenta, dado de que las configuraciones en sí no las hace uno mismo, sino normalmente las hacen las empresas. Sí, exacto. Y los dispositivos vienen con configuraciones predeterminadas, que es así como nos lo instalan las empresas. Exacto, en cuanto a la seguridad de la casa, del hogar, de la persona simple, la que no conoce sobre ciberseguridad, bueno, los routers, la recomendación con los routers. Los routers tienen un botoncito que no sé ya ni para qué es que lo traen realmente, los routers de manera casera que vienen, que es el WPS. Ese botón deberían quitarlo incluso, pero ya que lo traen, hay que darle al botón y desactivar esa función de acceso single sign-on, por así decirlo. Y otra cosa que se puede hacer es, de manera simple,
es la segmentación de red que los routers básicos que instalan en los hogares permiten hacer eso. Es decir, englobar todos los dispositivos que funcionan de manera automática, como puede ser las cámaras de seguridad, las, las neveras, las lavadoras, los sensores que tengamos instalados alrededor de la casa y colocarlos en una DMZ o una zona desmilitarizada en el router. Esos routers básicos permiten hacer ese tipo de configuraciones y eso nos securiza hasta cierto punto porque estamos limitando a a un ciberdelincuente intermedio a que cuando consiga la IP, por ejemplo, Ramón, de la... disculpa que te interrumpa, pero como es parte de lo que justo estás mencionando, Gonzalo Araya nos pregunta si te refieres a una VLAN. Exacto, sí, 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 así es. Ok, no, normal, puedes continuar. Ok, perfecto. Decía que esta segmentación de red permite que esas cosas que no vienen que vienen con una seguridad básica estén en una red aparte, en una VLAN, como decías, y dificulten el acceso a la red que realmente importa, que es donde estamos las personas conectadas, donde hacemos nuestras transacciones bancarias y ese tipo de cosas. Que sí, que se puede saltar a la seguridad, sí, pero el ciberdelincuente necesita entonces para brincarse esa pequeña seguridad básica que nos permite ese router estándar. ¿Alguna otra preguntita? Eh, a ver, dice, buenas noches, ¿existe alguna herramienta que ayude a tener control de la ciberseguridad en los dispositivos móviles? Herramienta per se, yo diría que no. Existen soluciones ya. Cisco tiene soluciones de software. Hay firewall tipo software que también permiten hacer algunas configuraciones para el Internet de las cosas. A ver, de repente complementando ahí lo que tú comentas, yo he conocido Cisco ICE, que viene a hacer, y esto no es promo para Cisco o algo, pero sí he visto la parte de Cisco ICE para dispositivos móviles, de repente para establecer políticas de control de seguridad en los dispositivos como tal. Y en la parte de McAfee también he visto, pero ahí les teníamos que instalar ciertas políticas a los dispositivos para poder controlarlos. En el caso de Cisco, tenías ambas opciones de instalar políticas y si no, simplemente lo controlabas dependiendo de que si se conectaba a tu red o no, pero de repente por ahí también podrían evaluar, ¿no? La solución de Cisco ICE y en la parte de McAfee, el GUT, si mal no recuerdo, era el que brindaba esa parte. Sí, creo que sí, que lo he oído mencionar ese. Eh, en ese punto, ya que te refieres un poquito ya a las empresas tienen las políticas Bring Your Own Devices, que bien aplicadas pueden ayudar a protegernos de esos dispositivos que hacen peticiones sin autorización de la persona. Claro, incluso en realidad para las empresas es bien útil y bueno, nos servía bastante por el tema de, como en Lima hay bastante delincuencia, por el tema de robos, sí. La confidencialidad de lo que puedas guardar en el dispositivo móvil automáticamente enviabas una petición del borrado, ¿no? Y apenas el dispositivo se conectaba a internet, automáticamente lo eliminaba toda la información. Eso por ese lado más que nada, y bueno, por controlar qué se podía ver, hacer y el tipo de datos, ¿no? La parte de DLP, pero básicamente era por un tema de protección de los mismos por privacidad, ¿no? Ante robos o algo. A ver, dice, ¿alguna solución para equipos de seguridad utilizados en casa? Dice, que normalmente no se implementa con equipos Cisco, que bueno, sí, en casa
bueno, hoy en día Telefónica también utiliza Cisco Home, pero hay algunas otras soluciones como las normales, como TP-Link, D-Link, ZTE creo, o algún otro dispositivo que de repente tú hayas podido ver que se puede utilizar en casa o que algún ISP te lo venda, pero para la parte hogar. No sé si has tenido experiencia con eso, Ramón. Los equipos, los ISP realmente, no sé en otros países, pero en Europa, que ya he tenido experiencia, y aquí en República Dominicana, te instalan unos equipos básicos y ellos no venden equipos intermedios avanzados. Ahora sí aparecen algunos dispositivos como Linksys, que tengo entendido que es una marca de Cisco, que es muy bueno y permite otras configuraciones un poquito avanzadas. Hay MicroTik también es muy bueno para eso. Pero es a un costo accesible de repente Sí, 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 sí. para que lo pueda tener una persona de casa. Sí, 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 sí. De hecho, los equipos Linksys se pueden, dependiendo del equipo, obviamente, porque hay desde básicos, que esos básicos Linksys son mejores que lo que instalan los ISP, pero los hay desde $30, desde $30 en adelante. Ah, ok, interesante para ponerme a buscar, porque sí, siempre es bueno también cuidar la seguridad de la casa, ¿no? Y hoy en día que, bueno, tenemos todo compartido, todo conectado, televisores, hasta la refrigeradora, uno a veces puede conectar al Wi-Fi para monitorearla. Sí, sería interesante contar también con una solución o, bueno, ver propuestas de soluciones caseras, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, MicroTik incluso esos routers que parecen de juguete, pero realmente son muy robustos, tienen un sistema operativo esos routers y esos switches muy avanzados que permiten hacer una serie de configuraciones interesantes. Son asequibles también. Son un poquito más caros, son como dependiendo del modelo, de $40 en adelante. Son un poquito más caros, pero de cualquier manera son accesibles al público estándar. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, te agradecen por la respuesta. Eh, y nada, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, bueno, no, básicamente esas han sido las consultas. De verdad que gracias y muy interesante tu ponencia. Bueno, no sé. Tema aparte conmigo, lo de Shodan como tal, bueno, es básicamente todo lo que uno puede encontrar o ver, o qué más utilidades crees que le puedan dar, porque he visto que hay una versión de paga de Shodan, de repente por un tema de reportes, no sé, de repente no es muy caro, en realidad cuesta alrededor de $5 o $10 creo, pero tú recomendarías de repente para poder tener algunos datos más o aprender un poco más o hacer unas prácticas, o de repente con la versión gratuita para las personas que recién inician puede bastar? Sí, sí, con la versión gratuita puede bastar en el caso de Shodan, porque te muestra una serie de datos que son suficientes para iniciar. Ya después que se tenga algún otro conocimiento de manejo de logs y ese tipo de cosas, ahí sí entonces necesitaremos la versión de pago, que es baratísima, como dices tú, como $5, algo así creo que es. Sí, es bien barata, pero bueno, creo que de igual manera vale la pena. Sí, sí. Nada, Ramón, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por compartir esta hora con nosotros, que de verdad ha sido bastante enriquecedora. Para mí fue un placer realmente apoyar la comunidad en favor del crecimiento de la ciberseguridad y aportando alguito de manera superficial. Espero que les haya gustado a los asistentes y a ustedes la forma en que tocamos los temas. No, sí, ha estado bastante entendible. Muchas gracias y esperamos de repente contar contigo en otra oportunidad para otro webinar y, bueno, seguir creciendo y seguir enseñando y difundiendo esta bella carrera, ¿no? Que es toda la parte de ciberseguridad.
Gracias, Ramón. Que tengan buenas noches. Gracias a Igual, igual. todos. Listo, gracias.